a este tema, ¿ya? Que se corresponde a la primera hora de clase. ¿Ya? Pues todos saben lo que es semiología, ¿sí? ¿Qué entienden por semiología? ¿Qué es semiología? ¿Síntomas y qué? Signos y síntomas, ¿sí? Es el estudio de los signos y síntomas que presenta un paciente. Y ahí con eso uno puede llegar, pues, a un examen clínico correcto, ¿sí? El examen debe hacerse siempre en orden y de acuerdo a la gravedad de lesiones, y eso siempre lo sabemos, ¿sí? Como habla ahí abajo, es muy diferente un paciente politrauma a un fractura que tenga un paciente que tenga una fractura aislada, ¿sí? Un paciente politraumatizado tendrá más gravedad, a veces puede llegar incluso a estar inconsciente. La anamnesis, que es importante, tendrá que ser a veces diferida o con otra persona, ¿no? Igual que a los niños, adultos mayores. Y bueno, evidentemente habrá que tener un examen mucho más completo, de pies a cabeza o de cabeza a pies. En cambio, un paciente con una fractura de un miembro, por ejemplo, aislada, una fractura de tobillo, por ejemplo, por jugar pelota, el examen va a ser totalmente dirigible, ¿no? Y va a ser mucho más simple. Igual, como vemos abajo, de acuerdo a la edad, estado cognitivo de los mismos pacientes, ¿no? O sea, hablando de niños, la análisis de los padres, tíos, etc. Y bueno, también de los pacientes adultos mayores, ¿no? Que ya básicamente a veces se comportan como niños y tienen que ser, pues, evaluados con otra persona también. Los principales puntos es la inspección, ¿no? Lo primero es lo primero que se hace es inspeccionar, porque es mirar, ¿sí? Antes de incluso hablar con el paciente, tú lo estás mirando cuando llega, ¿ya? Entonces es el primer momento del examen clínico, ¿ya? De ahí viene la anamnesis. La anamnesis, preguntar, ¿no? De ahí viene ya el examen físico tal cual, ¿no? Que es la palpación, ocultación, expresión de movimientos, ¿no? Exámenes auxiliares que pueda pedirse. Entonces, lo principal que ustedes tienen que tener, y el ojo clínico se define mucho desde el inicio, desde la inspección. ¿Ya? Ustedes van a ver el paciente llegando y ya pueden incluso hacer un diagnóstico sin ni siquiera haberle preguntado ni dicho nada al paciente. A través de un signo, por ejemplo, patognomónico, un signo pues, que sea pues, muy evidente y te diga que ese paciente pues, tiene esa lesión. Después ya viene la anamnesis, que es también muy importante. Entonces, ustedes tienen que saber preguntar al paciente todo, ¿sí? Para que, o al familiar, para que puedan llegar a una concordancia entre lo que ustedes preguntan y lo que ustedes están viendo y examinando, ¿sí? Entonces, con esa unidad ustedes pueden llegar a una posibilidad diagnóstica. Pero para esa posibilidad diagnóstica tenemos que pedir exámenes, ¿sí? Exámenes complementarios, y ahí tenemos radiografías, tomografías, etc. Esos exámenes son complementarios, no son diagnósticos. Ya eso es lo que ustedes tienen que saber siempre en su cabeza. Nunca van a pedir un examen queriendo buscar en el examen un diagnóstico, sino en su cabeza está el diagnóstico. En el examen es para confirmarlo o para descartarlo, ¿sí? Yo estoy pensando que el paciente tiene una fractura en muñeca. Yo voy a buscar en la radiografía la fractura en muñeca. No voy a ver, ¿qué tiene? Tengo una placa, a ver qué tiene. Entonces, es importante eso, ¿ya? La anamnesis y el examen físico. En la inspección, ¿no? Entonces acá podemos ver ciertos signos que son comunes a muchas patologías en lo que es trauma, ¿no? La tumefacción, por ejemplo, el hematoma, la deformidad, la atrofia muscular, coloración de edema, signos patognomónicos. Por ejemplo, tumefacción, ¿en qué caso podemos ver? Un golpe, ya, ¿y cómo le llamas un golpe en forma más médica? Contusión. ¿No? Una contusión podemos ver hematoma también. ¿Podemos ver deformidad? Depende de la gravedad. Si es un hematoma muy. No, si es una contusión muy severa, puede haber una gran deformidad por un hematoma. O lógico, puede llevar incluso hasta una fractura, ¿no? La coloración, edema, la coloración va a ser en menos o en más, de acuerdo a veces sus temas isquémicos, temas inflamatorios. Y los signos patognomónicos que son, por ejemplo, ¿qué? Dime un signo patognomónico. Cualquiera. ¿Sabes qué es un signo patognomónico? ¿Sabes lo que es? ¿Quién sabe un signo patognomónico? A ver. ¿Qué significa eso? ¿No? Exacto. ¿No? Por ejemplo. Entonces, algo tú ves, y vas a decir, eso es esto. No hay otra cosa que no sea eso. Por ejemplo, el trauma o otras enfermedades ya.
Ya, la ictericia, bueno, o sea, es algo, o sea, lo que pasa es que la ictericia es un signo, pero que puede ser de múltiples causas, o sea, otra cosa es patognomónicamente, por ejemplo, signo de charretera, por ejemplo, el signo de la tecla, ¿sí? ¿La charretera qué es? No. ¿El signo de la charretera qué significa? Luxación, poner la humeral anterior, ¿sí? Se zafa el hombro y viene aquí el acromion salido, charretera, por ejemplo, es un signo, ¿sí? Entonces ya ustedes solamente viendo al paciente ya pueden hacer el diagnóstico. No hace falta ni siquiera, evidentemente el paciente tiene que conversarle. Por más que tú ya sepas, haciendo luxación de hombro, tú no vas haciendo, te lo jales, acabó, no. Conversale, pregúntale, radiografías, etc. ¿Sí? Pero ya tienes en tu cabeza el diagnóstico. La palpación, bueno, viene temperatura, ya tocas al paciente, ya has conversado con, yo lo has visto y has conversado con el paciente. Ya tienes en tu cabeza cierta sospecha diagnóstica, entonces ya viene tu palpación. No vas a tocar al paciente, vas a ver si hay dolor, temperatura, acreditación, tumoraciones, sensibilidad. Si fuera otra especialidad, también viene la ocultación, ¿no? Tienes tus elementos para hacer el examen, ¿sí? Pero la temperatura puede estar aumentada o disminuida. ¿En qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, disminuir, ¿en qué caso puede estar la temperatura? Pase. ¿En qué caso puede estar disminuir la temperatura? En qué caso se fría la mano. Aparte del cambio de coloración, también podemos ver a veces cianosis o palidez, etc. ¿Sí? El dolor tiene que ver dónde se localiza, dónde se irradia. A veces tenemos un dolor irradiado. ¿Un dolor irradiado qué significa? Por ejemplo. Sí. Un signo irradiado es ¿El dolor irradiado dónde un se irradia? dolor. El cólico renal se irradia ¿dónde? La parte genital, claro. Entonces son dolores irradiados, y ahí tiene que ver esto mucho con la parte neurológica, sensibilidad de dermatomas, todo eso. Entonces tienes que saber por qué le duele la punta del dedo del gordo del pie y también le duele la espalda baja. ¿Por qué creen? Porque tiene una lesión del nervio ciático, no es irradiado. Entonces tienen que asociar, o de pronto solamente tiene dolor de pantorrilla, dolor del pie de dedo gordo. Pero también asociar que puede venir una radiculopatía, dolor irradiado. Crepitación, bueno, depende, obviamente los focos de fractura suelen crepitar, otra vez es que sea pues un tema de aire, ¿sí? En partes blandas, por ejemplo. ¿Qué lesión de partes blandas puede darte aire? Perdón, ¿qué lesión te puede dar aire en partes blandas? ¿Lesión de qué? ¿Dónde hay aire pues en el cuerpo? ¿Ah? La vía respiratoria, pues, ¿no? Hay una afección de vía respiratoria, por ejemplo. ¿Ah? Infección espontánea. ¿Causa de qué, por ejemplo? ¿Qué lesión a nivel de vía respiratoria que pueda llevarte a que enfoques aire debajo del pie? Muy bien. También. Y es que razonen esa idea, o sea, que piensen, no, si esto No sale quería por tratar hoy día. no, sino por qué llevan a No cabo quería ir a la tratar hoy ustedes tienen que día. pensar. Parte de eso es lo que ustedes puedan saber como Quería médicos fijarte. anatomía y otro es sentido común. El sentido común a veces es el sentido menos común de todos, porque a veces son falsos. A veces son cosas tan evidentes, estamos encasillados, metidos en la bibliografía que dice, pero nuestro sentido no nos hace, no nos llega a pensar eso que es más fácil. ¿Qué lesión puede tener en una parte del cuerpo que lleve aire a la circunstancia? ¿Dónde puede haber este lugar? Pulmón, tórax, ¿no? O a veces también tráquea. ¿Qué pasa si yo tengo una bala en la tráquea? O tengo un cuchillo en la tráquea. Por ahí sale el aire, y es un efisema subcutáneo, ¿sí? Entonces, bueno, las tumoraciones, sensibilidad. Entonces ahí también hay que inspeccionar la sensibilidad, ¿ya? Anquilosis o artrodesis. Son dos. La anquilosis es una fusión natural de una articulación, generalmente por
Causas, bueno, por ejemplo, una causa, la más común, ¿cuál puede ser? Anquilosis. Ya, pero ¿qué más allá de eso? Que se fusiona el hueso con hueso. ¿Qué patología es la más común? ¿Cuál? Artrosis. Artrosis. La espondiloartrosis, por ejemplo, es eso, se pega a toda la columna, por lo mismo. Entonces la artrosis es un problema que en el tiempo lleva a eso, una anquilosis. Y la artrodesis es una cirugía en la cual se fusiona quirúrgicamente una articulación. El rango articular siempre bueno es evaluarlo, y nosotros estamos hablando del aparato locomotor, ¿no? La rigidez, si en caso puede ser ósea, consecuencia, pues, por ejemplo, una lesión traumática de una articulación, una fractura, una artrosis, etc. Y o una rigidez por partes blandas, ¿no? Puede ser una herida, puede ser cercana a la articulación, una quemadura cercana a la articulación que afecte a los tejidos blandos, pero no la parte ósea. La fuerza, estabilidad, la estabilidad hablamos acá, por ejemplo, lesiones ligamentarias, esguince, luxaciones, etc. Y estado muscular, tendinoso y nervioso siempre. La congruencia articular en las radiografías, eso vamos a ver. Si no hay congruencia, entonces ¿qué estamos pensando en? ¿En qué? Fuerte. Luxación, pues, ¿no? Claro. La densidad ósea también nos sirve, aunque no es el estudio ideal para ver la densidad ósea, las radiografías, perdón. Y esto nos habla, por ejemplo, de que si hay una densidad disminuida, lo más común. Osteoporosis. Osteoporosis, ¿no? Solución de continuidad, hablamos ese término sobre todo de fracturas, ¿no? Tumoración, alineación, todo eso tenemos que ver en las radiografías. Ya otros estudios, tomografía, por ejemplo, ¿en qué? En casos, sobre todo fracturas articulares o cuando sospechamos tumores óseos, también nos ayuda mucho la tomografía. La resonancia para ver partes blandas, lesiones ligamentarias, cartilaginosas, meniscales, musculares, etc. Tendinosas cerca de una articulación o en partes blandas. Ecografía nos sirve para ver lesiones sobre todo musculares agudas. Gamografía para ver tejidos pues, inflamatorios, ¿no? Sean pues, inflamatorios o tumorales. Electromiografía para ver sobre todo lesiones del nervio, ¿sí? Distales, como por ejemplo, ¿en qué caso podemos tener electromiografía positiva? Que nos dice grado lesión nerviosa moderada, o sea, ¿en qué caso? ¿Qué común? ¿El? ¿Perdón? Parálisis, bueno, ya cuando es lesión mayor sí, pero ¿qué más común en la gente que trabaja sensible? En el carpo, ¿no? Si no es en el carpo, te pone la electromiografía positiva, ¿sí? Y bueno, pues lesión nerviosa, ¿sí? Otro goniómetro para ver, pues, lo dice ángulos, sintométrica para evaluar ese, pues, aumento de volúmenes, martillos y aguja para ver el tema de sensibilidad. Fractura. Entonces definimos la fractura con estos signos y síntomas, ¿no? La deformidad es lo primero que va a ser pues, presencial, lo vas a evaluar y vas a ver una deformidad, vas a ver dolor, va a haber edema, puede haber equimosis en acuerdo al tiempo en el cual se presenta el paciente que tú lo ves y crepitación al movimiento, por lo que existe esa fractura. Entonces, todos esos signos, si ustedes ven un paciente venir, van a sospechar que tiene ese paciente una fractura. ¿Sí? Va a haber deformidad, dolor, edema, todo lo que estamos viendo ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven el lado izquierdo del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que primero que ven? Le hace un rato, ¿qué signos ven ahí? ¿Qué es el signo? ¿Qué ven? Deformidad, pues, ¿no? O sea, este tobillo no está en forma natural. Ustedes no van a poder así poner nunca su tobillo, por más que quieran. Entonces hay una deformidad. Entonces ahí está hablando de algo raro, ¿sí? De deformidad, ¿no? Lógicamente, si lo vas a evaluar al paciente, puede haber edema, hay dolor evidente, ¿no? Estos son signos de fractura, en este caso de luxofractura, ¿no? Entonces, deformidad. Aquí más todavía, miren, deformidad completa. ¿Ven? La pierna está en 90 grados. Por eso ya no hay ninguna duda que ese paciente se ha fracturado. ¿Sí? Luxación. La luxación es otra entidad, chicos, otra entidad en la cual tenemos que también saber sospecharla, ¿no? La luxación que da dolor, sobre todo, y limitación funcional y deformidad articular. Aquí va a ser la deformidad a nivel articulación. Por ejemplo, bueno, la imagen anterior, ¿no? La primera imagen, ¿no? Del tobillo. Entonces, ves la deformidad a nivel articular.
es lo primero que te va a diferenciar de una fractura como la segunda foto de una diaficiaria, ¿no? Va a haber luxación pura o luxofractura. Va a haber deformidad articular, dolor evidente, ¿no? Limitación extrema, no va a poder ni siquiera movilizar la articulación, y va a haber un edema de acuerdo al momento que se le puede evaluar. Luxación, falta de congruencia articular, en este caso traumática, ¿no? Aquí ven un caso propiamente que recibí ahí en el hospital. Entonces, un accidente de tránsito de Benzo, ¿no? Entonces, una paciente que va de copiloto, va de pasajero en la parte posterior de un auto, bajo en el circuito de playas. Una mujer, ¿no? Joven, 20 y tantos años, que viene con ese tipo de, esa imagen, ¿no? Entonces, ¿qué piensa que el paciente tenía en su momento del examen? Y tú te acercas al paciente, ¿cómo está? ¿Está sentado primero? Debe estar en una camilla, ¿no? Ya, ¿qué va a presentar el paciente? Dolor extremo, ¿no? Un dolor fuerte. ¿Qué más? ¿Va a poder moverse? No se va a poder mover, ¿no? Y vas a ver lo otro que es deformidad. Tú vas a ver de una posición no adecuada. Entonces, ahí estás pensando, y esa es la idea, que ustedes, mirándola nomás, o mirándole en este caso al paciente, puedan ya sospechar algo. Antecedente, tránsito, mecanismo de energía. Joven, deformidad, dolor, deformidad aparente articular, entonces pensamos en eso. Se pide la radiografía, ¿no? Y confirmas tu diagnóstico, lo que tú estás pensando, tiene una posición pública y después vamos a hacerlo bien en cadera, vas a pensarlo, entonces tu radiografía es para confirmar diagnóstico nomás. Ahí está. Luxación bilateral de caderas, esta es posterior, sí, esta es anterior. Alta energía, ustedes también van a ver eso en sus clases, ¿no? Los mecanismos que son, esto para que se luxe tiene que ser una alta energía que se produzca en un accidente, una caída, altura, etc. Nadie le pasa esto por caerse de la cama, nada, por caerse caminando, por jugar pelota o vóley, nada de eso. Artritis también tenemos que evaluar, ¿no? Ahí vemos la tetra de descenso, la inflamación, flogosis, ¿no? Que es dolor, rubor, calor y tumor, ¿no? Que es el edema, ¿no? Limitación, diferenciar a veces entre una inflamatoria y infecciosa, eso va a depender de los antecedentes. Eso también vamos a ver un momento en los seminarios, vamos a ver lo que es artritis séptica o inflamatoria. Entonces tienen que saber, pues, diferenciar. Acá, por ejemplo, tenemos una flogosis, ¿no? Una flogosis a nivel del tobillo. Entonces, diferenciar entre artritis y una celulitis, por ejemplo, nos haría hacer un examen muy simple, que simplemente, cuando el paciente puede movilizar la articulación, suele ser la inflamación extraarticular. ¿Sí? Extraarticular, el paciente puede movilizar su articulación con dolor, pero la moviliza. En cambio, cuando es una inflamación o infección intraarticular, el paciente, pues, está totalmente limitado y ni siquiera uno le puede mover. El menos, si uno si quiere intentar mover, es un dolor extremo. Entonces, ahí diferenciamos entre intra y extraarticular. Vamos a ver hombro, codo, muñeca y mano, ¿no? Son los elementos que vamos a ver ahora en esta primera momento. El hombro, entonces, es una articulación enartrósica. ¿Qué significa enartrosis? ¿Qué significa una enartrosis? ¿Qué tipo de articulación es enartrosis y qué movimiento permite? Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa y O sea, todos menos todos, ¿no? O sea, la enartrosis es una articulación que permite todos los movimientos. Una de las más particulares es la del hombro, otra, por ejemplo, la cadera, ¿sí? Que te permite flexionar, abducir, etc. La abducción es separar el brazo, ¿no? ¿Sí? De la línea media, separas, ¿sí? Entonces la rotación, esos son esos movimientos, ¿no? Tú rotas externo, rotas interno, ¿sí? O rotas externo, y rotas interno. Esa es tu rotación neutra. Entonces, si tú levantas o abduces en rotación neutra, puedes llegar a 90 grados, ¿sí? Si tú ya rotas externamente, puedes llegar a más, porque ese es el mecanismo de bloqueo del troquíter. El troquíter, a la abducción queda ahí. Si tú rotas externo, ya te zafa del acromion y puede llevar a una abducción mayor de los 90 grados, ¿sí? Eso depende mucho de la parte muscular, tendinosa, ligamentaria, etc. Entonces tenemos que saber
quién produce esos, o a cargo de qué músculos o tenderos están dependiendo esos movimientos. La aducción, bueno, es hacia, ¿no?, pasando línea media. La extensión y la flexión. ¿Cuál es la flexión del hombro? ¿Cuál es el movimiento de flexión del hombro? ¿Cómo? Ese es codo. Ese es codo. A ver, Esto. segunda fila. ¿Cómo flexionas tu hombro? Creo que sea lo mismo que no podía. ¿Cómo flexionas su hombro? Es lo que quiero ver. ¿Qué movimientos de flexión de hombro? Si tú marchas, Sí, también. cuando tú marchas, ¿sí?, en esta posición están los dos movimientos de flexión y extensión. ¿Sí? Esto es hombro, esto es moviendo el hombro, no estoy haciendo esto de acá, ni aquí, ni esto. ¿Ya? Hombro. ¿Sí? Entonces tenemos abducción, aducción, flexión, extensión y las rotaciones que ya le expliqué hace un rato. Entonces todos esos movimientos son importantes porque cada movimiento está hecho por un grupo muscular, que es el mango rotador. Algo a una anatomía acá básica. ¿Sí? Tenemos la articulación glenohumeral, que es muy luxable, ¿no?, por el tipo básicamente anatómico que tiene. Tiene estabilizadores activos y pasivos. Los activos son la parte muscular. Todo lo que hacen el mango rotador es como una mano que agarra la cabeza y la jala contra la glenoides, haciendo un mecanismo de estabilizador activo. Y los pasivos son los ligamentos, sobre todo. Tenemos también el tendón, o la porción larga del tendón bicipital, ¿sí?, que pasa por la corredera. El acromion, la clavícula, articulación acromioclavicular, ligamentos, ¿no?, que unen estos dos. ¿Cuáles son los ligamentos que unen estos dos?